Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Atención. Yamur Yüksel le respondió directamente a Bar Baktas tras una sorprendente propuesta de matrimonio que nadie esperaba. Te contamos todos los detalles de esta historia de amor y decisión. En el mundo del corazón, algunas historias nos dejan sin aliento, y esta vez, la noticia que ha sacudido las redes sociales y los portales de espectáculos viene de la pareja que muchos consideraban una de las más consolidadas del momento, Yamur Yüksel y Bar Baktas. La relación, que hasta hace unos días parecía estable y llena de amor, dio un giro inesperado cuando Bar, en un gesto romántico, decidió dar el gran paso y pedirle matrimonio a Yamur. Pero lo que sucedió después nadie lo habría imaginado. Según fuentes cercanas a la pareja, Bar Baktas preparó una velada especial para sorprender a Yamur. Todo estaba planeado al detalle, una cena íntima, luces tenues, música suave y, al final, un anillo de compromiso. Frente a él, Bar se arrodilló y le dijo, Yamur, eres el amor de mi vida. ¿Quieres casarte conmigo? Pero, para sorpresa de todos, la respuesta de Yamur no fue la esperada. Con una expresión serena pero firme, Yamur Yüksel respondió, Bar, esto es muy importante para mí. Me halaga que quieras dar este paso, pero tengo que ser honesta contigo y conmigo misma. No estoy lista para casarme. Aún no me siento preparada para asumir esa responsabilidad. Estas palabras cayeron como un balde de agua fría sobre Bar, quien, según testigos, intentó mantener la calma. Yamur continuó diciendo, podemos seguir juntos, como novios. Te quiero mucho, pero el matrimonio no es lo que necesito en este momento. Sin embargo, esta propuesta de seguir como pareja no fue aceptada por Bar. No puedo seguir en una relación sin una dirección clara. Para mí, el matrimonio era el siguiente paso natural. No quiero forzarte, pero tampoco quiero quedarme estancado esperando algo que quizás nunca llegue, fue la respuesta directa de Bar. A partir de este intercambio sincero pero doloroso, ambos decidieron poner fin a su relación. La noticia corrió como la pólvora en redes sociales. Muchos seguidores de la pareja expresaron su tristeza, mientras otros aplaudieron la honestidad de Yamur. Admiro su valentía por hablar con el corazón y no ceder ante presiones sociales, comentó una usuaria en Instagram. Poco después del anuncio oficial de la ruptura, ambos compartieron mensajes en sus cuentas personales que dejaron aún más claro lo difícil que fue para ellos tomar esta decisión. Bar escribió en sus historias, a veces el amor no es suficiente. Quería un futuro con ella, pero también merezco una reciprocidad en mis sueños y planes. No hay rencor, solo tristeza. Por su parte, Yamur publicó una imagen en blanco y negro con una frase contundente, elegir lo que uno necesita, aunque duela, también es amor propio. Los medios comenzaron a especular sobre las razones detrás de la negativa de Yamur. Algunos hablaron de presiones familiares, otros sugirieron que la joven actriz se encuentra en un momento crucial de su carrera y no quiere verse limitada por compromisos personales. Sea cual sea la verdad, lo que quedó claro es que esta historia tocó una fibra sensible en miles de personas, especialmente jóvenes que se identificaron con la difícil elección entre el amor romántico y el amor propio. En una entrevista exclusiva con una revista de celebridades, Yamur se sinceró aún más, Bar es una persona maravillosa. Fue mi apoyo en momentos muy duros. Pero el amor no debería sentirse como una obligación. Yo necesito libertad para crecer, para descubrirme. Tal vez algún día nos reencontremos, pero ahora necesito estar sola. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo. Bajo el hashtag #FuerzaYamur, usuarios compartieron sus propias experiencias de relaciones en las que sintieron que tenían que elegir entre complacer a su pareja o seguir sus propios sueños. En TikTok, incluso, se volvió tendencia un audio de la frase de Yamur, no estoy lista para casarme, usado en miles de videos con situaciones similares. Por otro lado, los seguidores de Bar también expresaron su empatía y cariño hacia él.
Algunos destacaron su madurez al aceptar la decisión sin crear un escándalo mediático. Pudo haberla presionado, hacer drama, pero decidió retirarse con dignidad. Eso también habla de su carácter, comentó un fan en Twitter. Los rumores no tardaron en aparecer. Se dijo que Bar podría estar saliendo con una colega del set de su nueva serie, pero él mismo se encargó de desmentirlo: no estoy con nadie. Estoy procesando. No es justo para nadie que yo inicie algo nuevo sin haber cerrado completamente este capítulo. A medida que pasaban los días, ambos se mantuvieron al margen del ojo público. No asistieron a eventos, rechazaron invitaciones a programas de televisión y evitaron hacer declaraciones. Fue un periodo de silencio necesario, un tiempo de reflexión lejos de los reflectores. Sin embargo, el público seguía pendiente. La historia de Yamur y Bar se había convertido en una especie de espejo para muchas parejas modernas, el dilema entre lo que dicta el corazón y lo que exige el crecimiento personal. Esta historia había trascendido la típica ruptura mediática para convertirse en un símbolo de autoconciencia y respeto mutuo. Un mes después, Yamur reapareció en un evento de moda, luciendo radiante. Cuando los periodistas le preguntaron cómo se sentía, respondió con una sonrisa serena, más fuerte, más clara, y con mucho cariño por lo que fue. No quiso hablar más del tema, dejando claro que el pasado debía quedarse en su lugar. Bar, por su parte, se refugió en el trabajo. Retomó sus proyectos con intensidad, y en una entrevista promocional de su nueva serie, dijo: el arte siempre ha sido mi escape. Y esta vez no es la excepción. Sus palabras, aunque breves, mostraban una mezcla de nostalgia y determinación. Mientras tanto, los fanáticos aún sueñan con una reconciliación. Algunos mantienen la esperanza de que, con el tiempo, ambos puedan reencontrarse en una nueva etapa, más maduros y más alineados en sus deseos. Pero otros opinan que lo más valioso de esta historia es precisamente el coraje de aceptar que el amor también implica saber soltar. Una experta en relaciones, entrevistada por un conocido portal digital, explicó: este caso muestra algo muy importante: no todas las historias deben terminar en matrimonio para ser valiosas. El amor no es menos real por no ser eterno. A veces, lo más amoroso es dejar ir. Y es que en un mundo donde las apariencias en redes sociales muchas veces dictan las decisiones personales, el caso de Yamur y Bar fue un recordatorio poderoso de que cada uno tiene su propio camino. Y que no hay fórmulas universales para el amor. Con el paso del tiempo, nuevas historias ocuparán los titulares, nuevos romances nacerán bajo el ojo público. Pero esta historia quedará en la memoria colectiva no como un fracaso, sino como un acto de valentía compartido por dos personas que se quisieron de verdad. Queridas seguidoras, ¿qué opinan ustedes? ¿Les ha pasado algo similar alguna vez? Compartan sus experiencias en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ningún detalle de las historias más impactantes del mundo de las celebridades. Hasta el próximo video.